Bien, la manera en que vamos a estar evaluando es igual a los cuatrimestres anteriores, 80% tareas, 20% asistencia virtual. Van a ser 2 tareas de este mes. Son 3 semanas que nos quedan de septiembre, hoy y otras 2. Entonces, las siguientes 2 semanas les voy a dejar tareas y esas van a valer cada una 40%, más 20% de la asistencia virtual. Es bien importante que me las mandes, creo que me manden las tareas. Creo que el cuatri pasado, no sé, alguien se fue extra, creo que Hugo y Gualberto, porque no me mandaron los trabajos. Entonces, para que no se les pase, igual si tienen dudas, mándenme un mensajito, ¿sale? Ahora no vamos a alcanzar a ver el temario todo tal cual, hay algunas cosas que voy a ver de rapidito y no vamos a ver ejercicios por la cuestión del tiempo, pero voy a tratar de abarcar lo más que se pueda. Bien, el primer tema que vamos a estar viendo o en la primera unidad, vamos a ver lo que son las pruebas de bondad del ajuste. Una prueba de la bondad del ajuste en estadística es un modelo estadístico que nos ayuda a ajustar los datos que observamos. Recordemos que la estadística es análisis de información, es recolección, interpretación, presentación de datos para poder inferir sobre una población o sobre una muestra de acuerdo a una variable que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Una prueba de bondad del ajuste nos ayuda a acoplar lo que observamos contra lo que en realidad sucede. Pero con el paso de los temas vamos a ir entendiendo bien lo que es esto. Cuando nosotros, en el caso de ustedes, por ejemplo, que son contadores, que ven mucha contabilidad y administración, en ocasiones en la empresa van a tener que tomar ciertas decisiones. Y estas decisiones las tienen que tomar en base a datos observados, tienen que llegar a diferentes situaciones, a diferentes hipótesis para poder tomar decisiones. Una hipótesis es un supuesto sobre los parámetros o variables de una población. Es, por ejemplo, voy a plantear una hipótesis estadística. En el caso de la pandemia, de lo que estamos viviendo, hoy en día está comprobado que las muertes por COVID o los casos de gravedad por COVID están directamente ligados a las variables como la edad de la persona. Las muertes por COVID están ligadas a la edad de la persona. Si la persona es de edad muy avanzada, es muy probable que sufra consecuencias graves de COVID. Otras variables enlazadas es el caso grave de COVID con la enfermedad crónica de hipertensión. El caso grave de COVID con la enfermedad crónica de la diabetes. Es decir, primero surgió una hipótesis, primero surgió un supuesto cuando empezó la pandemia. Quienes se encargan de las estadísticas debieron generar la hipótesis. Ok, al parecer, la gravedad de la enfermedad de COVID está directamente ligada a la edad de la persona. Primero fue una hipótesis y para poder comprobarla tuvieron que hacer una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una herramienta estadística que nos permite afirmar o rechazar una hipótesis de acuerdo a los datos estadísticos analizados. Ahora, entre las pruebas de hipótesis existentes en la estadística, hay una muy importante, que es la prueba de chi cuadrada, o también se le llama la prueba de independencia, prueba de chi cuadrada o prueba de independencia. La prueba de chi cuadrada o prueba de independencia es una prueba de hipótesis que nos permite identificar si dos variables tienen relación directa o dependen la una de la otra. Es decir, cuando hicieron, por ejemplo, la hipótesis de que empezaron a predecir o a darse cuenta
que la gravedad del COVID estaba relacionada con la hipertensión, por ejemplo, para poder comprobarlo, tuvieron que hacer un estadístico de chi cuadrada. El estadístico de chi cuadrada permite identificar la relación entre variables cualitativas. ¿Recuerdan cuáles son las variables cualitativas y las cuantitativas? ¿Cuáles son las cuantitativas? Hugo, ¿todavía no regresa? No. Gualberto, ¿cuáles son las variables cuantitativas? Las que podemos, ¿cómo se dice? Desde contar, o sea, sí. Contar, Sí, o sea, exactamente. contar, sí. ¿Y las Sí, porque variables las otras son, cualitativas? las otras es, que es sobre la aprobación. Exacto. Las variables cuantitativas son aquellas que podemos representar con un número, las cuantitativas, y las cualitativas son aquellas que nos indican una preferencia, un gusto, el sexo o algo que no podemos contar. Por ejemplo, las personas que prefieren cierto partido político, quienes lo aceptan, quienes rechazan el partido, quienes prefieren utilizar este producto en lugar de este. Ajá. Las variables cualitativas son las que nos indican alguna preferencia o algo que no se puede enumerar. En este caso, por ejemplo, las variables cualitativas es gravedad por COVID, sí o no, y alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes. Entonces, en una prueba de chi cuadrada, tuvieron que establecer dos variables cualitativas e identificar si la gravedad por COVID dependía de la hipertensión o de la diabetes. En base a ese estadístico analizado, pudieron comprobar la hipótesis y gracias a eso es que hoy en día ya tomaron unas distintas medidas para cuidar a las personas que tienen mayor riesgo, porque se dieron cuenta que había una dependencia. Para eso nos sirve la prueba o el estadístico de chi cuadrada, para analizar la dependencia entre dos variables cualitativas. Ojo, nada más sirve para variables cualitativas la prueba de chi cuadrada. No sirve para variables cuantitativas, solo cualitativas. Las aplicaciones de la prueba de chi cuadrada nos permite probar la supuesta independencia de dos variables cualitativas de una población. Hace inferencia sobre más de dos proporciones de una población, es decir, sobre dos características. Hace inferencia sobre qué tanto varía el dato cualitativo en la población y nos permite realizar pruebas de la bondad del ajuste, es decir, ajustar lo observado con lo que en realidad sucede. Se le llama prueba de independencia o prueba de chi cuadrado. En ocasiones también le escriben chi cuadrada, pero hay quienes llaman chi cuadrada o prueba de independencia, pero es lo mismo. Por si en algún momento lo llegan a ver como chi cuadrada, es igual que chi cuadrada o es igual que una prueba de independencia. Bien, ¿sí queda claro para lo que sirve esta prueba? O por ejemplo, si una empresa, el departamento de marketing de una empresa quiere lanzar nuevos comerciales o nueva publicidad y alguien del personal de marketing desarrolla una hipótesis donde asegura que, por ejemplo, si este celular está en negro y el gris, yo creo la hipótesis de que el color gris lo compran más las mujeres. Es una hipótesis, es una suposición. Para comprobarlo, yo tengo que hacer una prueba de chi cuadrada, donde voy a relacionar el gusto por el color gris con el sexo femenino. En caso de que resultara aprobada, pues el departamento de marketing tendría que desarrollar un comercial más enfocado a las mujeres, porque ya sabe que las mujeres son las que lo compran. Para eso nos sirve esta prueba de independencia, para relacionar las variables de gustos o preferencias o de algo que no se puede cuantificar y de esta manera tomar decisiones en las empresas. Para eso nos sirve la prueba de independencia.
Si recuerdan, en estadística 1, vimos algunos ejercicios donde veíamos que algunos eventos eran dependientes de otros. Por ejemplo, vimos el ejercicio de que si alguno de ustedes pasó la materia de estadística, ¿cuál era la materia, la probabilidad de que hayan pasado otra materia? Es decir, dábamos por hecho un evento y calculábamos la probabilidad de que otro sucediera. Hacíamos que dependiera el uno del otro. Entonces, algo parecido es con la prueba de chi cuadrada. Nos permite identificar si dos variables están ligadas o cambian en función de cómo va cambiando una con respecto a la otra. A lo mejor se me revuelven un poquito, pero ahorita que hagamos el ejemplo van a entender bien cómo funciona esta estadística. Ahora, cuando utilizamos esta prueba de chi cuadrada, siempre tenemos que plantear dos hipótesis. Una hipótesis nula, que siempre asegura que la ocurrencia del evento X es independiente del evento Y, es decir, que no depende la una de la otra. Y vamos a diseñar también una hipótesis que vamos a llamar hipótesis 1, que asegura que la ocurrencia de los eventos no es independiente, es decir, que sí dependen uno del otro. Es decir, la hipótesis 0 siempre va a demostrar independencia o que no están asociadas las variables. Y la prueba 1 siempre va a demostrar dependencia, es decir, que sí dependen la una de la otra. Ahora, para realizar una prueba de chi cuadrada siempre nos tenemos que apoyar en una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es aquella que nos muestra las frecuencias. ¿Recuerdan cuando hacíamos una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias demuestra el número de veces que se repiten los eventos con respecto a la muestra observada. Una tabla de contingencia nos muestra la frecuencia observada contra la frecuencia esperada, que ahorita vamos a ver qué es cada una. Ahora, estos son los 7 pasos esenciales para realizar una prueba de chi cuadrada o una prueba de independencia, que ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. A lo mejor cuando vemos las fórmulas o ahorita que están escuchando cómo es, se medio confunden un poco, pero ya en base al ejemplo vamos a ir viendo exactamente cómo determinarla y cómo interpretarla. Bien. Este es el primer ejemplo que vamos a ver. Necesito que pongan bastante atención. Yo sé que puede ser complicado de manera virtual, pero espero que quede bien claro. Una agencia de publicidad desea saber si el género de los consumidores es independiente de sus preferencias de 4 marcas de café. La respuesta determinará si se deben diseñar diferentes anuncios dirigidos a los hombres y otros diferentes a las mujeres. Realiza una prueba de independencia chi cuadrada con nivel de significación del 5%. Es decir, una agencia de publicidad quiere saber, vende 4 marcas distintas de café y quiere saber si la preferencia por esas 4 marcas tiene algo que ver con el sexo de la persona, con que sí es hombre y mujer. Si logran identificar una dependencia, por ejemplo, si logran analizar que las mujeres eligen más el A, entonces tendrían que cambiar el enfoque de sus comerciales o de su publicidad. Entonces, aquí lo que ellos quieren analizar, si la preferencia por un determinado café depende del sexo de la persona. Esas son las variables. El sexo de la persona y la preferencia de café. Estamos hablando de 2 variables cualitativas de las que queremos saber si dependen la una de la otra. Ahora, esta prueba no nos permite ver qué tanto depende o el nivel de porcentaje. Únicamente nos permite identificar si depende o si no depende. Para esto se utiliza la prueba del chi cuadrado. Vamos a analizar si dependen la una de la otra o si de plano no tienen nada que ver y la hipótesis es errónea. Ahora, para esto voy a utilizar un nivel de significación del 5%. El nivel de significación también es el error muestral. No sé si recuerdan
que cuando hicimos unos cálculos sobre el tamaño muestral, utilizábamos un error muestral para variables cualitativas del 0.05%. Bueno, es lo más común y sigue siendo lo más común en este caso. El error muestral es exactamente lo mismo que el nivel de significación. Y aquí se nos aclara que utilicemos un error muestral o nivel de significación del 5%. Hasta aquí. ¿Tienen dudas sobre lo que es la prueba de chi cuadrada y para qué nos sirve? ¿Sí va quedando claro lo que va a ser la prueba de chi cuadrada? Yo sí tengo dudas, pero porque no escuché desde el principio. Pero ahí me pongo con igual para que me explique. Ok, estoy grabando el video y lo voy a subir para que lo veas desde el principio. Muy bien. Bien, los demás. Ahorita lo que quiero que tengan bien definido es para qué nos sirve la prueba de chi cuadrada. Para relacionar dos variables cualitativas y ver si dependen la una de la otra. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bien. Para resolver este caso, el objetivo es identificar. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Así. Es que yo no los veía. Es identificar si la preferencia de la marca de café está directamente relacionada con el sexo de la persona. Para esto vamos a seguir los 7 pasos que yo les puse en esta presentación. Esta presentación ya está cargada en Emacs. Paso número 1. Recuerden que para todos los ejercicios hay una serie de pasos. Si ustedes identifican bien para qué nos sirve el estadístico y siguen los pasos, no van a tener ningún problema. Hay que seguir un algoritmo, hay que seguir la serie de pasos. Primer paso, obtener la frecuencia observada. La frecuencia observada de los ejercicios siempre se los voy a dar yo. La frecuencia observada es lo que se observó en un muestreo sobre las preferencias. En este caso aquí está la tablita. Tenemos la marca de café que son 4, les llamamos A, B, C y D. Luego tenemos cuántos hombres eligieron la A, 18. Cuántos hombres eligieron la B, 32. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la frecuencia observada de una pequeña muestra que tomamos. Siempre se las voy a dar yo. Entonces, el paso número 1, aquí está ya. La frecuencia observada. ¿Hasta aquí dudas? Paso número 2. Resumir en una tabla de contingencia. Y paso número 3. Calcular la frecuencia esperada. Vamos a hacer el paso 2 y 3. En el paso 2, yo necesito tener una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es un resumen de la frecuencia observada que yo les di y la frecuencia esperada que tenemos que calcular. Es decir, la frecuencia que idealmente se espera. Esta nosotros la tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos una formulita que dice total de columna por total de renglón entre el gran total. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo aquí mi tablita de la frecuencia observada y yo tengo que hacer una tablita de la frecuencia esperada, es decir, de lo ideal que yo esperaba, de la realidad. Para yo llenar esta, yo tengo que sacar frecuencia esperada. Una frecuencia esperada 1, una frecuencia esperada 2, una frecuencia esperada 3 y así los enumero. Esta es la frecuencia real que yo observé en mi muestra, pero yo quiero calcular la frecuencia esperada. ¿Cómo la voy a calcular? En cada posición de esta tabla, por ejemplo aquí, mi frecuencia esperada 1. Para yo calcular la frecuencia esperada 1, lo que voy a hacer es multiplicar el total de columna por el total de renglón entre el gran total. Es decir, de la tabla de la frecuencia observada, yo voy a sumar
por renglones. ¿Cuántos son aquí? 18 más 32 fueron 50. Acá fueron 25 más 15, fueron 40. Aquí fueron 15 más 10, 25. Es decir, hice la suma por renglón. Luego hice una suma por columna aquí abajo. Yo lo único que hice con la frecuencia observada es sumé por renglones, sumé por columnas y llegué a la conclusión de que fueron 139 personas analizadas de la muestra. Entonces, para calcular cada frecuencia, yo me voy a posicionar en la celda que voy a calcular. Aquí, por ejemplo, voy a calcular esta. Y voy a multiplicar el total de su fila por el total de su columna entre el gran total. Es decir, ¿cuál es el total de la fila A? Aquí está. 50. 50. ¿Y cuál es el total de la columna de hombres? Esta. 70. 70. Entonces va a ser 50 por 70 entre el gran total, 139. Y eso me va a dar como resultado 25.17. 25.17. Después, para la siguiente posición, voy a hacer exactamente lo mismo para cada posición. El total de esta fila son 50. Por el total de esta columna son 69. Y luego lo voy a dividir entre 139. Que serían 24.82. Luego, para el siguiente, voy a hacer exactamente lo mismo en cada posición. El total de esta fila, el total de la fila B fueron 40. 40. Por el total de la fila de los hombres, por 70. 70 entre el gran total. ¿Sí queda claro lo que vamos a ir haciendo para calcular la frecuencia esperada? Sí. Hugo o Alberto. 20.14. Sí, maestra. Sí, ok. Eli y Eloy. Sí, maestra. Bien, perfecto. Entonces, así es como se va a ir calculando la frecuencia esperada. Déjenme, les pongo los resultados. Ustedes lo practican en sus casas. Frecuencia esperada 25.18, 20.14 y 19.86. Serían 12.59, 12.41, 12.09 y 11.91. Bien, estos son los resultados. Igual ustedes lo corroboran, lo terminan en sus cuadernos. Bien, ya tenemos la tabla de contingencia y las frecuencias esperadas, que es el paso 2 y el paso 3. Ahora, el siguiente paso, paso número 4, determinar el nivel de significación y los grados de libertad. El nivel de significación, que es también el error muestral, ya lo tenemos. En el enunciado decía que íbamos a utilizar el 5%, que traducido a decimal sería 0.05. Ahora, nos falta determinar los grados de libertad, que también es un indicador que nos permite ver qué tanto podemos llegar a tener como margen de error. Los grados de libertad, ¿cómo se calculan? Aquí está la formulita. Para calcular los grados de libertad, vamos, aquí me falta.
Número de columnas menos 1. Vamos a multiplicar el número de renglones menos 1 entre el número de columnas menos 1. Yo tengo 4 renglones y 2 columnas. Entonces voy a multiplicar. 4 renglones menos 1 son 3. Y 2 columnas menos 1 es 1. Esos resultados los voy a multiplicar. Es decir, a los renglones le resto 1, a las columnas le resto 1 y esos dos números los multiplico. De tal manera que me va a quedar 3 por 1. Y mi resultado en grados de libertad va a ser 3. ¿Sí? Es una fórmula bien sencilla. Ya tenemos el paso número 4, los grados de libertad y el nivel de significación. Sigue el paso número 5, que es plantear la hipótesis. Para H0 siempre voy a indicar independencia. Para H1 siempre voy a indicar dependencia. Es decir, voy a plantear la hipótesis número 0. Si yo digo que son independientes, entonces yo diría que no tienen ninguna relación. Entonces sería la preferencia por marca no depende del sexo. Es decir, voy a asegurar que son independientes. En la hipótesis 1 voy a indicar dependencia. Es decir, yo aseguraría en mi supuesto que la preferencia por marca depende o está completamente ligada al sexo de la persona. ¿Sí? En caso de que fuera, por ejemplo, gravedad por COVID con la variable de diabetes, entonces yo tendría que poner la gravedad por COVID depende totalmente de si la persona tiene diabetes. Entonces, en la prueba 0 siempre vamos a poner que no depende y en la prueba 1 siempre vamos a poner que sí depende. ¿Qué es a lo que queremos llegar? Identificar si la preferencia no depende del sexo o si la preferencia sí depende del sexo, para que en base a esto la agencia de publicidad pueda tomar decisiones sobre el marketing. ¿Hasta aquí tienen dudas? Dijo que H0 es independencia y H1 es dependencia. Sí. ¿Sí? En H0 siempre vamos a decir no depende y en H1 siempre vamos a asegurar que sí depende. Ajá. Ahora, el siguiente paso, el paso número 6, ya es hacer el cálculo de la chi cuadrada, que es lo más importante. ¿Cómo se calcula la chi cuadrada? La chi cuadrada se calcula con la siguiente fórmula. Chi cuadrada se representa como x elevado al cuadrado. Recuerden que también se le llama chi cuadrada o prueba de independencia. Y la chi cuadrada se calcula sumando todas las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado entre la frecuencia esperada. ¿Qué quiere decir esto? Para eso yo realicé la tabla de contingencia y aquí es donde me va a servir. Si ustedes se fijan es FO menos FE al cuadrado sobre FE. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Estas son las frecuencias observadas. Estas son las frecuencias esperadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para la primera, la frecuencia observada que es 18, le voy a restar la frecuencia esperada que es 25.17. Ese resultado lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre la frecuencia esperada que es 25.18. Voy a poner aquí un cuadrito. Chi cuadrada es igual
Primero va a ser 18 menos 25.17, que es la frecuencia esperada. Esto lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a dividir entre 25.17. Yo voy a obtener un resultado. La chi cuadrada es la sumatoria de todos estos resultados. Eso voy a hacer con cada posición. Primero con estas dos posiciones, luego con estas dos, luego con estas dos y así sucesivamente. Ya hice lo de la primera, ahora voy a hacerlo con 32 más 32, que es la frecuencia observada, menos la frecuencia esperada, que es 24.82. Esto lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a dividir entre 24.82. Luego voy a hacer lo mismo para la siguiente posición, ahora con el 25, que va a ser 25 menos su frecuencia esperada, que es 20.14. Esto lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre 20.14. Lo que voy haciendo es siguiendo la fórmula, esta fórmula. Frecuencia observada menos frecuencia esperada elevada al cuadrado entre frecuencia esperada. ¿Sí? Esto lo voy haciendo para cada posición de la tabla. Como tengo 8 posiciones, voy a tener 8 resultados. La chi cuadrada es la suma de todos esos resultados. Ahora, yo ya tengo aquí el resultado. Como resultado les debe de dar 7.39. Ya calculé la chi cuadrada. Ahora, ¿qué me quiere decir la chi cuadrada y cómo lo voy a interpretar? Ya que tengo el resultado de mi chi cuadrada, gracias a toda esta serie de pasos, ¿cómo yo voy a identificar? Ok, ya tengo el número, pero ¿cómo sé si las variables son dependientes o no son dependientes con un simple número? Ok, para interpretarla, vamos a utilizar lo siguiente. Cuando chi cuadrada, el resultado que nos dé aquí, que nos puede dar cualquier resultado, 0.3, 5.8, 9.4. Cuando el resultado de chi cuadrada sea menor o igual a la significación, entonces las variables son dependientes o son asociadas. Si chi cuadrada es mayor a la significación, entonces las variables no tienen nada que ver, no dependen la una de la otra. Recuerden, aquí ¿qué significación utilicé? ¿Cuál fue el nivel de significación que utilizamos aquí? 0.05, así es. Ahora, chi cuadrada es mayor o menor a 0.05. Es mayor. Entonces, si chi cuadrada es mayor a 0.05, ¿las variables son dependientes? No. Yo voy a observar si con el resultado si es menor a chi cuadrada o si es mayor. En este caso, como a mí me resultó mayor porque la significación es 0.05, entonces yo sé que las variables no son asociadas, no son dependientes. Entonces, la hipótesis que yo voy a aceptar, ¿cuál sería? Sería esta. Como salió mayor, yo voy a dar por hecho que no tiene nada que ver, no dependen. Entonces, no tengo que hacer un comercial o un marketing dirigido para mujeres o para hombres, porque no tiene nada que ver. Para eso nos sirve o a eso nos lleva la solución de chi cuadrada.
a poder identificar y decir, esta hipótesis vale, esta hipótesis no vale. En caso de que hubiera salido menor, porque puede salir menor, si hubiera salido la chi menor a la significación, entonces yo hubiera tenido que aceptar la otra hipótesis. Pero como salió mayor a la significación, tengo que aceptar la hipótesis 0 o la hipótesis nula. ¿Sí quedó claro? Esta clase la voy a dejar grabada. Es el primer ejercicio que ven, no se me estresen. Vamos a ver más. Con la práctica vamos aprendiendo. Hoy no les voy a dejar tarea, hasta la próxima semana les voy a dejar un ejercicio. Voy a grabar esta clase, la voy a dejar en Emacs y les voy a subir un ejercicio adicional para que practiquen. ¿Ok? No es tarea, es opcional. Ya la próxima semana les voy a dejar tarea. Pero para poder dominar esto necesitamos practicarlo o ver más ejemplos. ¿Sale? Entonces les voy a dejar esta clase grabada y voy a subir un ejemplo adicional. Bueno, chicos, hasta aquí la clase, ya se me está acabando el tiempo. Les dejo el video en Emacs y les subo otro adicional. Practíquenlo, por favor. Si no la practican, pues no le vamos a entender. Bueno, nos vemos. Que tengan bonito día. Gracias, igualmente.